Serie sobre la salvación. Creo que es algo muy importante. La cita que leímos al principio, Santiago, es una epístola que está hablando de los dos polos de la fe verdadera. La fe verdadera no es solamente la confianza en el Señor, sino que también es el actuar. La fe verdadera siempre tiene hechos. No se queda simplemente en lo subjetivo. Y en esta mañana quiero avanzar con, como dice ahí, los aspectos contingentes. Y déjenme explicarle esto de contingente, para que entendamos bien lo que estamos estudiando. Hemos visto ya varios aspectos, aquí están, y pasamos a este. Y noten que esta pregunta es buena, por supuesto. ¿Qué son los aspectos contingentes? Y noten esta imagen que hemos usado varias veces, nos ayuda un poquito a entender, a poner estas cosas, ¿cierto?, en un plano temporal, ¿cierto? Ahí tenemos la eternidad, ¿cierto? Esta es una ilustración simplemente, no es inspirado por supuesto. Los aspectos contingentes tienen que ver con lo que sucede en este espacio, ¿cierto? En este caso, en el espacio-tiempo en donde nosotros obviamente vivimos. Tiene que ver con lo que nos sucede en esta vida. Y si en algún sentido Dios en su misericordia nos llama, ¿cierto?, tienen que haber efectos en este periodo, en este proceso de la vida, ¿cierto? Si uno es creyente, tiene que evidenciarse. Entonces, hay aspectos que tienen que ver con los aspectos cristológicos, que esos los creemos por fe, porque su palabra lo enseña. Por ejemplo, la sustitución, la propiciación, la expiación, la justificación y la redención, que en su momento los vamos a ver término por término o palabra por palabra. Pero eso se da, ¿cierto?, también en la contingencia. O nosotros somos conscientes de que cuando Cristo nos salva, Él nos ha expiado, Él nos ha justificado, Él nos ha redimido. Entonces, esos aspectos se pueden considerar en cierto sentido como promesas del Señor. Pero están los aspectos también que tienen que ver con los proelegidos, ¿cierto?, en donde Dios hace efectivo en el creyente, ¿cierto?, el llamado, la regeneración, esto ya lo vimos, la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. Entonces, si lo ilustro de la siguiente manera, va a quedar un poquito más claro. Noten, ahí tenemos a la persona creyente que es llamado y entendemos que ya esto viene de la eternidad. Está la dilección, la elección y la predestinación, que son determinaciones y decisiones de Dios. Pero eso tiene que bajar, como se dice, a la tierra y se hace efectivo en una obra sobrenatural en la persona. Y eso se llama nuevo nacimiento, ¿cierto? Y ahí está, la regeneración. Está en el Nuevo Testamento de esa manera descrito. Entonces, algo tiene que suceder en mí. Y estuvimos viendo que la regeneración es algo interno. Dios, ¿cierto?, hace una obra tremenda en los creyentes, porque no es que hace un maquillaje externo, los transforma internamente. Y eso no está en el poder de ningún predicador, de ninguna iglesia, sino solamente es prerrogativa de Dios. Él decide cuándo, y estuvimos viéndolo la vez pasada. Sin embargo, la regeneración tiene que manifestarse en evidencias, ¿cierto? Cuando una persona va al hospital, lo primero que le revisan son, antes de atenderlos, ¿se acuerdan qué es lo que le revisan? Los signos vitales, o sea, quieren asegurarse si el que se está atendiendo está vivo, ¿cierto? Pero también en la regeneración, que es la nueva vida, hay elementos, ¿cierto?, subjetivos y elementos objetivos que muestran, ok, aquí hay algo pasado, aquí parece que hay nueva vida, ¿cierto? Y estos signos vitales son los signos vitales de la regeneración. ¿Cuáles serán esos elementos subjetivos? Son dos: la fe y el arrepentimiento. Son frutos directos del nuevo nacimiento. Pero ¿cuáles serían los elementos objetivos? Cuando digo subjetivo, tiene que ver con lo que me pasa a mí adentro. Por ejemplo, ustedes están ahora en silencio, están pensando, no sé lo que estarán pensando. Eso es subjetivo, lo que ustedes están pensando ahora. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Será así? No lo sé, pero eso están pensando. Eso es subjetivo. Pero lo subjetivo también tiene que ver con que algo sucede dentro mío. Dios tiene que notarse, hermano, si Dios ha transformado tu vida, tiene que evidenciarse desde mi corazón. Adentro algo tiene que pasar, hay una revolución interna. No soy igual.
pero eso nace siempre del corazón cambiado. Ahora, ¿cuáles serían los elementos objetivos? Porque uno, ¿cierto? Si ha experimentado una obra interna, eso se va a evidenciar hacia afuera. Y la Biblia usa dos términos, la conversión y la santificación. La santificación obviamente tiene dos sentidos generales. Uno puede quizás sumar un punto extra, un tercer punto, porque está la santificación posicional, en donde Dios toma al creyente y lo aparta para sí. Está la santificación experimental. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso tiene que ver con la vida. Cada acto mío honra a Dios. Eso tiene que ver con la santificación experimental. Pero la posicional, eso Dios lo hace. Dios toma al creyente y lo aparta, no lo deja, ¿cierto?, con los perdidos. Es parte de él, lo adopta como hijo. Obviamente hay también una santificación escatológica, si se puede decir, cuando ya estemos en presencia del Señor. Pero estas son evidencias objetivas. O sea, uno dice, qué increíble, esta persona era diferente. Miren, solamente un ejemplo de la conversión. Primera Tesalonicenses, acompáñenme ahí. Después vamos a estudiar esos términos en detalle, pero ahora estamos, ¿cierto? Y vamos a estudiar esta mañana el concepto de la fe. Solamente ese concepto, pero solamente como un ejemplo. Noten Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Pablo escribe, este es un ejemplo de iglesia, los tesalonicenses. Y noten lo que les dice a los creyentes en Tesalónica. Les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, ¿cierto? De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, ¿quiénes? Los no creyentes, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y noten esta expresión, y cómo os, ¿qué dice su Biblia? Convertisteis. La palabra conversión es algo interesante porque habla de hechos medibles. Uno dice, no, esta persona realmente no solamente cree, no solamente ha nacido de nuevo, sino que es un genuino convertido. Vamos a estudiarlo después, no ahora, pero es un término bien interesante ahí. Tenemos entonces este cuadrito que nos ayuda a entender, hermanos, un poquito, ¿cierto? Todo esto de la contingencia. La salvación tiene que evidenciarse algún día, si eres creyente. No después, tampoco en ideas abstractas, no, tiene que evidenciarse en aspectos subjetivos, que son la fe y el arrepentimiento, pero también en aspectos objetivos, conversión y santificación experimental. O sea, la gente tiene que decir, esta persona era alguien tan diferente y ha cambiado pero radicalmente. ¿Qué pasó? Algo pasó. Una pregunta para seguir avanzando. ¿En qué consiste la fe salvífica entonces? ¿Cuál es la diferencia entre la fe circunstancial o la credulidad humana? Y esto tenemos que nosotros en primera instancia poder diferenciar. Hermanos, la fe salvífica no es algo natural en los hombres. Hay credulidad, claramente. Hay fe circunstancial, temporal. Si recurriéramos hoy en día a la mayoría de los templos en donde el evangelio no se predica, o por el contrario, se predica un evangelio distorsionado, está lleno los templos. Podemos ir a la plaza y entrar al templo católico y usted vería mucha gente que tiene fe. Pero fe en cualquier cosa. Fe en los ídolos, fe en las imágenes, fe en una doctrina que no tiene ni un asidero en la Escritura. Y así recorrimos otros templos en donde no hay un evangelio, ¿cierto?, centrado en la Escritura y centrado en Cristo. Y hay mucha gente que en el día de hoy
sigue ese tipo, ¿cierto?, de ideas y de creencias, nadie podría decir esta persona no tiene fe. Tiene una cierta credulidad, una cierta confianza en eso, errados, pero obviamente tienen cierta confianza. Por eso aquí, hermanos, hay que distinguir la fe. Y quizás lo primero que uno tiene que definir son los conceptos. Déjenme explicarle brevemente aquí dos cositas que son importantes. El adjetivo fe, ¿cierto? En el texto griego se usan casi puras palabras interesantes que son muy parecidas. Se lee pisteuo, y ahí yo se los voy a mostrar. El adjetivo significa fe, tener fe, ser creyente, pero también tiene el sentido de fidelidad. Está ligado. El verbo, ¿cierto? Ahí está la terminación diferente al adjetivo. En este caso, el presente participio es muy interesante por la siguiente razón, y yo se los voy a mostrar ahora adelante. Hay diferentes conjugaciones del verbo, pero el presente participio, que se traduce como creyendo, ¿cierto? Esa terminación endo, es muy relevante en el Nuevo Testamento. Hebreos 1 o 11.1 dice, hay una declaración, ¿cierto?, más o menos de qué es lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, podría ser lo siguiente. Como dice el autor de la Epístola a los Hebreos, la fe es una creencia profunda de lo que Dios ha dicho es real y se va a cumplir. Pero además es una confianza plena en tales promesas, aunque todavía no estén materializadas. La base de esta fe radica en una confianza inquebrantable en quien lo ha prometido. ¿Y quién lo ha prometido? Dios. Entonces, la fe tiene que ver con que el que promete es digno de toda confianza. ¿Me entienden? En cierto sentido es como una explicación del versículo 1 del capítulo 11. Distinción necesaria. Noten que en el Nuevo Testamento hay varios versículos. Por ejemplo, Juan 2, 23, 24 dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, ¿cuántos creyeron en él? ¡Uy, Jesús, tremendo! Hay un tremendo avivamiento, súper. ¡Wow! 500.000 personas. Quizás muchos le puse, ¿cierto? 3.000 personas han creído en ti. Y notan el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué razón? Porque él conocía que muchos de ellos eran una fe superficial, una fe falsa, y no había una obra de parte de Dios en muchos de ellos. Segunda de Tesalonicenses 3, 1, 2, si quiere búsquenlo para que vaya constatando también usted con su Biblia. Ya tenemos un versículo que nos ayuda a entender que la fe no es algo propio del hombre. Hay credulidad, hay mucha religiosidad, claramente, pero fe salvífica, eso es otra cosa. Segunda de Tesalonicenses 3, 1, 2, Pablo tiene que advertir a los tesalonicenses acerca de lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Qué precioso es ese texto. Puede ser como un lema. Ese es el lema de nuestra iglesia, uno puede decir, ¿cierto? Que la palabra corra y sea glorificada. Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué razón, Pablo? ¿Cómo dice su Biblia? Porque no es de todos la fe. Busque Hechos 8, por favor. Hechos 8, capítulo 13. Hechos 8, capítulo 13. El libro de Hechos, ¿cierto?, está relatando la obra de Dios. Cómo avanza esa obra. Cómo el evangelio es predicado. Y los apóstoles, ¿cierto?, van encontrándose con muchos casos. Y aquí hay un caso. Hechos 8:13, un hombre llamado Simón. Dice, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba pero perplejo, atónito. Decía, wow, qué increíble este poder. Sáltense al versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Aquí está el proto cash luna, ¿cierto?
Los protos falsos apóstoles, aquí vieron un motivo de ganancia de dinero. ¿Se acuerdan lo que le responde Pedro? Le dice al bautizado, arrepiéntete, porque no te veo muy bien. Estoy parafraseando un poco. No veo tu futuro muy bien. No veo tu destino muy bien. Porque piensas que el don de Dios se puede comprar con el dinero. ¿Había creído Simón? Claro, desde el punto de vista religioso, claro, pero no tenía una fe salvífica. Vaya a Mateo 13:20, por favor, Mateo 13:20. Mateo 13:20. Mateo 13:20, la parábola del sembrador. Es esa parábola del Señor que nos explica las diferentes reacciones de los corazones a la palabra del Señor. Mateo 13:20. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y noten la reacción, y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Es excelente, ¿no? Si esa persona, no, de verdad que tuvo una conversión. Sigamos leyendo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, miren la causa que lo hace, ¿cierto?, a tropezar. Por causa de la palabra, luego tropieza. La palabra tropieza es la palabra escandalizo en el texto griego. Y esa palabra significa, es como sinónimo de desertar también. Pero ¿cómo es posible? A mí no me habían dicho que esto también involucraba el costo de seguir a Cristo. En Juan 6 también muchos discípulos, ¿cierto?, que creyeron en Él, algunos dejaron a Cristo. Cuando Cristo dice, ustedes tienen que comer mi carne y mi sangre, ¿se acuerdan? Y Jesús obviamente ve la reacción de ellos y ellos dijeron, y duras es esta palabra, ¿quién la puede creer? Y ahí ya no andaban con Cristo. Santiago 2:18, parte de la cita que leímos. Santiago 2:18. Santiago 2:18 y 19. Y esta carta es muy interesante porque está comentándonos, está enseñándonos Santiago el otro polo de la fe. La salvación no es por obras, pero la verdadera salvación, la verdadera fe, va a evidenciar obras. Y eso es muy, muy importante que lo tengamos en mente. Martín Lutero no entendió esta epístola y de hecho le puso un sobrenombre, ¿se acuerdan? La epístola de paja. Porque él veía una contradicción en esta epístola con respecto a Gálatas y Romanos. Claro, le faltó un poco más, ¿cierto?, de profundizar a Martín Lutero y entender que Santiago no estaba hablando de salvación por obras. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Fíjense que la retórica de Santiago, el argumento es, a ver, alguno puede decir, yo tengo harta fe. Pero ya ven, tú tienes mucha fe, pero yo tengo acciones, tengo obras, tengo actos, así que mi fe es mejor. Es como eso. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Hay mucha gente que hace muchas obras, y especialmente a veces en el mundo secular, hay muchas personas que son católicos y piensan que por hacer obras y obras y obras es equivalente a esa fe. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, muéstrame el contenido de tu fe, no me muestres tus acciones. ¿Qué hay detrás de ese impulso? ¿Cuál es tu creencia con respecto a la fe, a Cristo? Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, está diciendo, mira, mi conducta va a mostrar que yo realmente creo en Cristo. No por las cosas que esté haciendo, sino por la vida transformada que tengo. Ahí tú vas a ver, wow, estas son las obras de un creyente, las acciones de un creyente. Bueno, y añade Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Está bien, po. ¿Sabes qué? También los demonios creen y de hecho a veces son más respetuosos que muchas personas.
¿Por qué? Porque tiemblan. Y en el día de hoy hay, cierto, en muchos casos una falta de respeto a quien es nuestro Dios. Una no consideración de su santidad, ¿cierto? De su justicia. La gente se burla incluso. Finalmente, no busquen este texto. Lucas 18:8 está hablando del contexto de la venida del Señor y el Señor mismo hace esta pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren, esta es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Saben qué? Cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál creen que es la respuesta? Es una pregunta retórica. Pueden ser dos respuestas. Mucha fe. Pero fe salvífica. Como en los días de Noé. ¿Cierto? Es muy parecido. Lo que está diciendo el Señor, claro, va a haber mucha religiosidad, pero fe salvífica, tristemente, muy poca. Entonces, la distinción que, hermano, estoy tratando de hacer es que debemos entender que la fe no es algo propio en el hombre natural y más encima el hombre muerto. No. El hombre muerto cree en cualquier cosa, pero no quiere creer en el Hijo unigénito, ¿cierto? Que es Jesucristo, que ha venido a salvar a los pecadores. ¿Cuántas personas conocen por conocimiento general o cultural la fe de quién es Cristo, pero no se someten al Señor? ¿Por qué? Porque no tienen fe salvífica. El profesor Samuel Pérez lo dice de esta manera: el ser humano está la fe histórica o intelectual, de modo que el hombre entiende y admite la verdad intelectualmente. Sí, yo creo que puede existir un Cristo, claramente. Esta fe es humana, es decir, procede del hombre, pero esta fe intelectual nos salva. Sin embargo, ningún tipo de fe, ya sea histórica o intelectual, puede ser considerada como fe salvífica. No está diciendo Samuel Pérez Milos que la parte intelectual queda anulada. No. De hecho, la fe bíblica es racional. Lo vamos a ver después. Pero sigue siendo él. Esta fe se entrega en renuncia del yo. ¿Cuál? La fe salvífica. Dice, sin embargo, ningún tipo de fe histórica o intelectual puede ser considerada como fe salvífica, que es la confianza en la verdad del Evangelio y la aceptación personal del Salvador. Esta fe se entrega en renuncia del yo para aceptar el tú de Cristo. No puede ser en modo alguno una obra humana. No está en la posibilidad del hombre natural no regenerado, porque no está en las obras muertas que son propias de quien está muerto en delitos y pecados. ¿Qué es lo que necesita una persona primero para evidenciar fe salvífica? Por favor, en coro, el nuevo nacimiento. Avancemos. ¿En qué consiste entonces la fe salvífica? Y es una buena pregunta, usted se está preguntando. Ya, entonces, pastor, ¿cómo es la fe salvífica? Miren, hay tanto material para esto y quizás yo no voy a abordar todo. Quizás me va a faltar algún detalle, pero encontré a lo menos 6 puntos principales por los cuales quiero describir la fe salvífica. Hay más, por supuesto, pero pensaba ¿cómo lo explico? Y llegué a la conclusión de que hay 6 puntos que son trascendentales. El primero, hermano, es que la fe salvífica es cristocéntrica. Déjenme explicarlo con el siguiente punto. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto? La fe salvífica cree y corre a Cristo, no corre a una persona, a un líder, ¿cierto?, carismático, a una denominación. La fe está, ¿cierto?, centrada en 2 aspectos en este sentido: en una persona que es Cristo y en la obra de Cristo. Siempre cuando pensemos en la fe salvífica tiene que ver con esto. El sujeto de esa fe es una persona, pero también esta persona hizo algo. Por eso que creemos también en la obra de Cristo. Ahora, cuando uno dice creer en Cristo, obviamente que eso puede ser algo etéreo, necesita contenido. ¿Quién es Cristo? Déjenme mencionarle a lo menos 3 características que podemos entender. Cristo es Salvador. Cristo, ¿qué más es? Dígame usted, ahí está, es sumo sacerdote. Cristo es Redentor. Yo no puedo creer que Cristo es un mago, eso no tendría sentido, no tiene contenido,
No, la Biblia me dice claramente, no vamos a leer todos los versículos. Por ejemplo, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Quién es Cristo? Es un Salvador. Pero además es un sumo sacerdote. ¿Y qué hacían los sumos sacerdotes? Intercedían por otro. Y la epístola a los hebreos que estudiamos, ¿cierto? Pero diría yo, magnífica en presentar a Cristo como el único y suficiente sumo sacerdote, que aboga por pecadores como usted y como yo. Redentor, ¿cierto? Hebreos 9:12 es tremendo ese versículo. Miren, solamente leamos ese versículo que enfatiza un poquito ese aspecto de lo que Cristo ha hecho. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. De hecho, del 11 mejor para entender la idea. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué clase de redención? Eterna. Más o menos queda bien con eso, ¿cierto? Eterna. ¿O alcanza? ¿O falta? Eterna redención. La fe entonces cristocéntrica tiene que ver con lo que Cristo es, pero también con la obra que Cristo ha hecho. Y noten, ¿qué ha hecho Cristo por el pecador? ¿Lo sustituye? ¿Propicia por él en la cruz? ¿Lo expía? ¿Lo justifica? Y más encima, lo redime. Entonces, cuando hablamos de fe, la fe en primer lugar es cristocéntrica. Está centrado en la persona de Cristo y en la obra que hizo Cristo. Si usted es creyente, debería responder a esta pregunta más o menos bien. ¿Dónde está tu fe? En una persona. Se llama Cristo. ¿Y qué hizo Cristo por ti? Expió mis pecados, propició mi pecado, justificó mi condición, me redimió. Ok, ahí sí estamos entendiendo qué es la fe en su primera instancia. Segundo punto, hermanos, la fe salvífica también es, como dice ahí, escritural. Miren, acompáñenme por favor a Juan capítulo 5:39. Juan 5:39. Jesús, hablando a los discípulos, a los oyentes también, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y noten, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sáltese a Juan 20, por favor. Juan 20:30. 20, 30 y 31, parte el propósito del Evangelio según Juan. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que están aquí, en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una pequeña explicación: la fe salvífica es cristocéntrica, pero también escritural. ¿Por qué razón? Porque son ellas las que nos dan testimonio de Cristo. ¿Cómo puedes conocer a Cristo si no conoces la palabra de Cristo? ¿Me entienden? El primer punto entonces, la fe salvífica es, ¿se acuerdan? Cristocéntrica. Segundo, la fe salvífica es escritural. Por eso es que cuando tú vienes al templo, a la iglesia a adorar al Señor, tú también vienes a ser enseñado, no en la experiencia pastoral, no en cuentos,
Tú tienes que ser expuesto a la palabra del Señor, porque la palabra da testimonio acerca de Cristo. Si vas a una iglesia en donde la palabra no es predicada, entonces tienes que huir de ahí. Porque la palabra, ¿cierto?, nos habla de Cristo. Por ella conocemos a Cristo, por ella nos instruimos. El contenido de mi fe, ¿cierto?, va creciendo en la medida que ese contenido, ¿cierto?, está siendo llenado. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Segunda de Timoteo 3:14, ¿se acuerda de ese versículo? Segunda de Timoteo 3:14, mire, vamos ahí. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, noten, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, no puedes crecer si ignoras la palabra. Pueden pasar los años y tu crecimiento puede ser nulo. ¿Por qué razón? Es porque estás ignorando la palabra del Señor. Por eso que Pablo le insiste a Timoteo que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, Timoteo. O sea, no dejes de escudriñar las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para reenseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo o cabal y más encima preparado para toda buena obra. Primer punto, la fe salvífica es cristocéntrica. No está basada en mi confianza plena en una persona, en un pastor, en un líder, en una iglesia determinada. No, es Cristo la persona y el objeto de mi fe. Y la obra de Cristo que hizo por mí. Segundo, la fe bíblica o la fe salvífica es escritural. O sea, el contenido de esa fe está aquí, en la palabra del Señor. Tercero, la fe salvífica es racional. Busque Hebreos 11.3, por favor. Hebreos 11.3. Y ahí tenemos, ¿cierto? La fe salvífica implica también una comunión con Dios, y tal comunión se nutre por medio de las Escrituras, el medio autoritativo acerca del testimonio cristiano. Antes de Hebreos 11, por favor, acompáñeme a Primera de Juan 1, del 1 al 4. Primera de Juan 1, los primeros versículos. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos con el propósito de que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Noten la segunda expresión aquí, dice, la fe salvífica implica comunión con Dios y tal comunión se nutre por medio de las Escrituras, el medio autoritativo acerca del testimonio cristiano. Fíjense que ninguno de nosotros ha visto a Cristo, literalmente. Y quienes lo han hecho, ¿cierto?, han de una u otra manera inventado falsas religiones. Por eso Pablo dice, si algún ángel viniera del cielo anunciando otro evangelio, es anatema. Aquí, ¿cierto?, los apóstoles son nuestra conexión con el Padre y por supuesto con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos oculares del Señor. Por eso el texto dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ellos escucharon. Después dice, lo que hemos visto. Después dice, incluso lo que hemos contemplado, y la palabra contemplar significa, ¿cierto?, poner atención, dedicarse a mirar un poco, y más encima después dice, de hecho, y lo que incluso palparon nuestras manos.
Ellos tocaron al Señor y se dieron cuenta que no era lo que decía el gnosticismo, que Él era una especie, cierto, de espíritu que había tomado un cuerpo prestado mientras tanto. No, Él era carne y hueso. Como dice Juan, y aquí el verbo se hizo carne. Pero usted ni yo ni siquiera hemos oído, ni siquiera hemos visto. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el testimonio de ellos, de los apóstoles. Testimonio apostólico que se llama. Y miren el propósito de por qué ellos nos escriben esto. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión es con los apóstoles. Ninguno de ellos está vivo, pero aquí están sus escritos. Y noten lo que nos dice Juan. Dice, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, ¿saben qué? Es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Entonces, ellos llegan a hacer el testimonio autoritativo acerca de Cristo. O sea, no puedo yo no tener comunión, ¿cierto?, con el Señor, con el Padre, si paso por alto el testimonio autoritativo escrito acerca de Cristo. Hebreos 11.3, pasemos al tercer punto. Hebreos 11.3, por favor. Tercer punto, la fe salvífica es también racional. No es un salto al vacío. Hebreos 11.3, vamos a leer un par de versículos aquí. Noten qué interesante, el autor de Hebreos dice, por la fe, y noten la palabrita, entendemos. ¿Qué palabra tan importante? ¿Entiendes lo que lees? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto no es un salto al vacío, todo lo contrario, es mucho más racional creer en un Dios poderoso, autosuficiente, que dijo, sea la luz, y la luz fue. En vez de creer que una chispa, cierto, primordial ocurrió yo no sé dónde, y eso trajo un Big Bang tremendo y se produjo el universo, así como de la nada. ¿Saben que para eso hay que tener mucho más fe? Pero para creer en un Dios autoexistente, poderoso, eso es mucho más racional. Por eso el autor de Hebreos dice, por la fe entendemos. Romanos 1.20. Romanos 1.20, por favor. Pablo aquí acusa a todos los hombres por negar la evidencia. Dice Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo invisible se hace visible. ¿Cómo? Sigue diciendo el autor, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún hombre puede decir, es que no sé si hay un Dios. Todos los días vemos, hermanos, la creación de Dios, vemos el orden de este mundo. La luna aparece en la noche, el sol en la mañana, ¿cierto? Todos los días, desde cuántos milenios hacia atrás. ¿Quién puso ese orden? ¿Eso es casual? Los días tienen, ¿cierto?, sus horas, hay estaciones, hay leyes que podemos, ¿cierto?, constatar, leyes, ¿cierto?, del universo. Si eso fuera un caos, si fuera inestable, hermano, quizás cómo sería este mundo. Pero hay un Dios poderoso que sustenta toda su creación. Y eso es lo más racional que puede haber. Lo irracional es creer lo contrario. Es que, no, esto no sé, en realidad no se puede saber si existe un Dios, ¿cierto? Que es como la tesis de los deístas. Los deístas dicen, sí, en realidad puede haber un creador, pero no lo personifican. La palabra de Dios personifica al creador. ¿Quién es? Cristo. El autor de Hebreos claramente lo dice, Colosenses también lo dice, que Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, primogénito de toda la creación y autor también de la creación. Hechos 2.42, por favor, Hechos 2.42. Ahí ya tenemos dos versículos. Hechos 2.42.
y perseveraban en la terapia de los apóstoles, ¿cierto? De repente me pongo a ver algunos videos, ¿cierto?, de cómo está la cosa afuera, y conversamos con un hermano ayer sobre muchos lugares en donde hay muchas iglesias modernas, de cortes modernos. En Estados Unidos hubo un fenómeno en su momento que se llamaban las iglesias emergentes, en donde todo era super light, hacían cultos con velas, a media luz, se sentaban en sillones, se cantaban canciones muy melancólicas, ¿cierto? Y todo era super light, ¿cierto? Y básicamente, en el fondo, más que culto, era una especie de terapia psicológica. Tristemente hay lugares en donde se canta 1 hora y parece un éxtasis psicológico, y claro, la gente se va a sentir bien, porque tocan las telas de la emoción. Pero miren, hermanos, la primera iglesia, ¿cuál era el énfasis? ¿Y perseveraban en qué? La doctrina es algo, permítanme la palabra, es la teoría de la fe, el contenido de la fe. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones, en ese orden. O sea, era importante la doctrina, era clave la doctrina. Romanos 6:17. Romanos 6:17, por favor. Romanos 6:17. Ahí lo tengo, si quieren leerlo también acá. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de ¿qué? De doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, ustedes no fueron añadidos a la iglesia, ¿cierto? O no fueron añadidos a un club de aeróbica. O, no sé, a un grupo de baile entretenido. No, ustedes han sido añadidos al cuerpo de Cristo, en donde la doctrina, ¿cierto?, el crecimiento, ¿cierto?, racional de la palabra del Señor es clave. Finalmente, 2 Tesalonicenses 2:15, 2 Tesalonicenses 2:15, después de que Pablo explica cuestiones escatológicas, porque de eso está hablando en el contexto, él dice lo siguiente, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, está concluyendo toda su enseñanza, estad firmes y retened, ¿qué cosa? Ya, dice ahí, la doctrina. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Al principio la palabra era oral, la transmisión por medio de los apóstoles, y en el proceso se fue escribiendo lo que tenemos nosotros aquí en el Nuevo Testamento. Pero noten el énfasis. Así que, hermanos, no flaqueen, manténganse en línea y retengan, por favor, retengan no las tradiciones, sino la doctrina. Entonces, en este punto, la fe, claro, es racional. No es terapéutica, no es sensitiva, sensorial, mística, no, es racional. Cuarto punto, hermanos, la fe salvífica también es constante. Y esta es una característica muy interesante, y déjenme hacerle una pregunta, o plantearle la siguiente pregunta. En todos estos versículos, que no voy a mostrar todos, pero esto es muy interesante, todos estos versículos tienen la misma conjugación, son presente participio, deben ser traducidos de esta manera. Y viene la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo describió el acto de creer como una acción progresiva y constante? Miren, voy a mostrarles cada versículo con la traducción literal de cómo debería decir el texto. Tenemos el primero, no voy a mencionar todo, solo un par de versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que esté creyendo. Ese es el sentido del texto. Y cuando tú te pones a pensar en eso, wow, no está hablando de una fe circunstancial. No está hablando de una fe, ¿cierto?, esporádica.
Está hablando de un estatus, de un estado de la fe. Para todo aquel que esté creyendo. Otro versículo que habla de algo similar. Juan 3:18. Dice ahí, el que está creyendo en el Hijo, ese tiene vida eterna. No simplemente el que dice, sí, yo también, anótenme. No, el que manifiesta una actitud, una creencia continua y constante en el tiempo. Obviamente que ese tipo de salvación o ese tipo de fe no es humana. Siempre viene de parte de Dios. ¿Han conocido, hermanos, a personas que con los años uno dice, oh, la hermana tanto, ya tiene 80, 90 años y todavía está asistiendo a la iglesia? Sí, porque Jesucristo es mi Salvador. Ahí usted tiene un ejemplo de fe constante y continua. Pero ¿cuánta gente que hemos conocido, hermanos, ha hecho una profesión de fe, pero su fe ha sido por un tiempo simplemente? Hermanos, este tipo de versículos no son como una boleta de canje. Muchas veces esa hermenéutica humanista tan superficial. No, si tienes que creer, la Biblia dice cree. No, la Biblia está hablando de otro tipo de creencia, una fe continua y constante. Si usted, hermanos, ha hecho una fe de verdad, una profesión de fe salvífica, entonces de aquí a 20 años más, usted debería seguir siendo creyente y de hecho debería ser mejor creyente que ahora. Otro versículo, Juan 5:24, el que está creyendo, ¿cierto? De cierto digo, perdón, el que está creyendo, déjeme ver, ahí sí, el que está creyendo al que me envió, ese tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. No se trata del que levanta la mano, sí, yo también creo. De hecho, cuando generalmente hacen las encuestas para todos estos censos, ¿usted es creyente? Sí, soy creyente. Tenemos un montón de creyentes nominales, de nombre simplemente, pero no hay en ellos una fe salvífica continua y constante. Finalmente, un versículo más, ustedes pueden revisar estos versículos después, porque es muy interesante que Jesús describió la fe salvífica como un acto y como una acción constante y progresiva. No se trata de algo circunstancial, espontáneo, que dura un instante, no. Les dijo Jesús, estoy leyendo Juan 11, 25, 26, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que está creyendo en mí. Entonces, cuando uno entiende esto, se da cuenta que esto más que un cupón de canje, es una promesa para solo los creyentes. No es un cupón, entiendo hermanos, no es un cupón, de canje, no, yo ya tengo mi boleto. No, estás describiendo la fe genuina de el que es salvo y el que, por supuesto, ha sido salvado por el Señor. Y Él promete a los creyentes, ¿saben qué? Yo soy la resurrección y la vida. El que esté creyendo en mí constantemente, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y permanece creyendo en mí, no morirá, eternamente. Y ahí está el concepto, ¿cierto? La perseverancia de los santos. Esa es una evidencia de la fe salvífica. Quinto punto, último. La fe también salvífica, hermanos, es proactiva. Vayamos a Hebreos, por favor. Hebreos 11:7. Solamente 3 citas de Hebreos. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. La fe salvífica es proactiva. Ese es un término moderno, un término administrativo. Antiguamente quizás no se usaba y quizás de los 90 puede que se empezó a usar. Muchas veces se hablaba de que tú tienes que ser activo en el trabajo. Pero después surge esta palabra que significa proactivo y básicamente tiene la idea de no esperes que el jefe te esté diciendo, hiciste esto otro. Trata de tener iniciativa. También necesitamos, hermanos, que los creyentes sean proactivos. Siempre me acuerdo del ejemplo de la carreta y los bueyes, cuando mi abuelito tenía una carreta. Bueno, los bueyes eran muy mansos, pero había que estar con una garrocha a veces para, ya vamos.
Los creyentes no tienen que ser así, con una garrocha, ya, pues hermano, avance. Tienen que ser proactivos. Y saben que la fe salvífica es proactiva. Miren, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, se rió y dijo, ya, pero ¿cómo? Dijo eso. Miren qué interesante. No entendía muchas cosas, no tenía el Nuevo Testamento, pero ¿saben qué? Actuó. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él creyó, o él fue, cierto, salvo porque creyó en lo que Dios estaba diciendo. Pero esa fe no era teórica, no queda, sí, qué lindo la fe, qué precioso. Eso no sirve. En el caso de Noé, él actuó. Dijo, no, esto... No, yo tengo que hacer. Seguramente llamó a los hijos, le dijo, hijos, miren, va a pasar esto. Y ustedes sabían que la gente, ¿qué hacía con Noé? Se burlaban de Noé. La fe es proactiva, él actuó, Dios le advirtió, él dijo, no, tengo que hacer algo. Hebreos 11:8. Otro ejemplo que obviamente no podemos pasar por alto, Abraham. Por la fe Abraham siendo llamado, y noten cómo lo traduce la palabra del Señor aquí. No dice actuó, ¿cómo dice? Obedeció. En el día de hoy, a veces en las redes sociales uno puede ver y testear cómo está muchas veces la temperatura teológica de las discusiones y todo ese tema. Y hay una cuestión que se llama, o una acusación que se hace a muchos predicadores, que es la salvación por señorío, ¿cierto? Es que la Biblia solamente, ¿cierto?, remite la salvación solamente a creer. No necesitas someterte a Dios como Señor. No, eso puede venir después. Pero, hermano, yo insisto, cuando veo la palabra del Señor, no veo esa dicotomía. Cristo es Señor, no solamente Salvador. Cristo es el Señor y Señor de señores y Rey de reyes. Y de hecho, cuando aquí se dice por la fe siendo llamado obedeció, es que la verdadera fe no se basa en obras o acciones o la obediencia misma. No, la fe verdadera trae como consecuencia obediencia. No está basada mi salvación en la obediencia, pero es un fruto de la fe salvífica. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, noten, sin saber a dónde iba. No me imagino lo que conversaría él con su esposa. Pero ¿a dónde vamos a ir? No tenemos, ¿cómo se te ocurre salir nomás? Imagínense la mensa conversación que tuvo con su esposa. Supongamos que su esposa era piadosa, ¿cierto? Se ríen algunos, ¿cierto? Hebreos 11:24, por favor. Hebreos 11:24 al 26. Ya estoy terminando, hermanos. Hebreos 11:24 y 26. En cada uno de estos ejemplos la fe es proactiva, la fe salvífica es proactiva. No se queda pegada, ¿cierto? No se queda sentado, digámoslo así, o sentada, si lo puedo decir de esa manera. Hebreos 11:24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿cierto?, después de haber disfrutado todos los beneficios de la cultura egipcia, de haber estudiado en la Universidad de Egipto, ¿cierto?, de haber adquirido ciertos bienes en Egipto, de haber tenido tantas cosas, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, noten qué interesante. Por la fe, su fe no fue estática. No, sí creo en Dios, pero quiero seguir disfrutando de estos beneficios aquí. No, él dijo, a ver, oye, estoy en un contexto pagano, esto no es el pueblo de Dios. Aquí no se adora al Dios real. Rehusó. En el caso, ¿cierto?, que ya hemos visto de Noé, él con temor preparó el arca. En el caso de Abraham, él obedeció para ir a un lugar. En el caso de Noé, él rehusó tener privilegio. Hermanos, la fe nunca es estática. La fe salvífica obra, actúa,
no se queda en la teorización. No, si Dios es el Señor y todo. No, la fe salvífica actúa. Tiene acciones. No son intenciones simplemente. No, si en realidad, no, si ahora me comprometo. No, la fe salvífica va más allá de las intenciones. Es una fe que actúa, hermanos. Recapitulación, hermanos. ¿Cierto? Tenemos ahí los versículos. Y déjenme recapitular. Hay un punto más, se lo explico a continuación por qué razón. ¿En qué consiste la fe salvífica? Y este punto no lo comenté, pero miren. La fe salvífica es un don de Dios. Si bien es cierto, y de hecho el Nuevo Testamento es claro en eso, y no hay una contradicción, puede haber una paradoja en eso. Jesucristo en su primer sermón ahí en Marcos capítulo 1, 14 y 15 dice, ¿cierto? El reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos dos verbos son imperativos. Claro, y uno puede pensar, sí, está bien, el don es un don de Dios. ¿Por qué Dios exige? ¿Por qué manda? Bueno, Él es el Señor. Y una de las razones porque el hombre es responsable. No es capaz por sí mismo, claramente, pero sí es responsable. La fe salvífica entonces es cristocéntrica, añadimos a esto. La fe salvífica es escritural, la fe salvífica es racional, después ustedes pueden analizar estos versículos. La fe salvífica es constante, y esto es clave, no es esporádica. La fe salvífica es proactiva, actúa. Ahora, hermanos, déjenme terminar, y estoy terminando ya con la conclusión. El otro día, en el sermón pasado, estuvimos viendo un escalafón decadente. ¿En qué sentido? La doctrina que aprendemos en la palabra no solamente nos sirve para comprender, hermanos, qué es la doctrina, sino también para evaluar lo que no es escritural, el error doctrinal. Y les mostré este pequeño cuadro. Cuando tienes una teología deficiente, eso va, lamentablemente, a afectar tu doctrina. Y puedes tener una doctrina errada, y la doctrina errada se evidencia en las prácticas viciosas. Eso también me lleva a tener una jerga, ¿cierto? Deficiente también, una jerga humanista, ¿cierto? ¿Usted ha tomado su decisión? ¿Hay una buena intención en eso? Sí, hermano, puede que haya una buena intención. Pero cuando alguien dice eso, yo puedo entender todo este escalafón de manera, ¿cierto?, retroactiva. Si hablas mal, me estás mostrando que tu práctica no es correcta porque tu doctrina surge de una teología un poco deficiente. Ahora, una buena pregunta y es la siguiente, y con esto voy terminando. Miren, cuando nosotros hacemos evangelismo, y siempre tratamos de retomar esto en el buen tiempo, salimos a la calle, conversamos con la gente. Hermanos, les hago una pregunta para que ustedes piensen. Generalmente la tesis decisionista llama a las personas a que reciban a Cristo en su corazón y todo eso. Pero, hermanos, nosotros podemos orar a Dios, podemos llevar a otra persona a orar si esa persona quiere orar. Y de hecho, si tiene el deseo de seguir a Cristo, ¿podemos guiarle en una oración? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está dividida la cosa? ¿Prohíbe la Biblia orar si la persona dice, oh, realmente entiendo lo que me estás diciendo acerca de la fe y yo siento que necesito de Dios, ¿podemos orar? Yo le digo, no puedes orar porque eso es decisionismo. Hay un extremo ahí, la gente a veces no entiende lo que significa eso. Déjenme mostrarle el mal ejemplo, el ejemplo incorrecto. Curtis Hutson, ¿quién fue este personaje? Fue, hermanos, un predicador americano en los Estados Unidos. En los 70 fue muy conocido, muy famoso. Él llenó templos. Dice su biografía que él, cuando comenzó a predicar, él tenía un énfasis exclusivo en ganar almas y no escatimaba, ¿cierto?, la metodología decisionista para hacerlo.
De acuerdo a lo que se comenta y su biografía, se dice que él, en su momento, ¿cierto? Su iglesia era una iglesia de 350, llegó a 2300, producto de ese énfasis. Sin embargo, no quiero juzgar, hermanos, todo lo que él hizo. No. A pesar, a lo mejor, de una práctica errada, a lo mejor mucha gente sí llegó a ser salva, pero no por producto de sus cualidades o su énfasis en hacer lo que habitualmente se conoce como la oración del pecador. Él comenta de cómo hacía esto, y déjeme leérselo para darle un ejemplo contrario de qué es orar de manera correcta a la luz de una teología correcta. Miren, él decía lo siguiente: 4 cosas que debe aceptar para ir a la gloria. A ver, pensemos eso. 4 cosas que debe aceptar para ir al cielo así, súper rápido. Primero, y aquí no estamos viendo necesariamente una herejía así, digámoslo así, de plano, no. Hay verdades entre medias verdades. Primero, debe aceptar que usted es un pecador. Perfecto, lo acepto, todos son pecadores. Segundo, debe aceptar que como un pecador usted tiene una deuda. ¿Deuda? Ah, sí, verdad, claro, ya, perfecto. Tercero, debe aceptar que Jesucristo ya ha pagado nuestra deuda por el pecado. Yo tengo que aceptar de que Él la pagó por mí. Ah, ok, perfecto. Ni le preguntaba al Señor, pero tengo que aceptarlo. Cuarto, debe aceptar por fe lo que Jesucristo hizo por usted. 90 veces en el Evangelio de San Juan, la Biblia dice, cree. No hay una explicación de qué significa eso, cuál es el sentido. Si está dispuesto a confiar en Jesucristo como su Salvador, ore esta sencilla oración. Y ahí tenemos uno de los ejemplos de una oración del pecador. Querido Señor Jesús, yo soy pecador y merezco pagar mi deuda por mí mismo, pero yo creo que moriste por mí para pagar la deuda que yo debo. Hoy, de la mejor manera que yo puedo, confío en ti como mi Salvador. Ahora ayúdame a vivir para ti, a ser un buen cristiano. Listo. Usted ahora es un convertido. Insisto, no quiero juzgar, hermanos, muchas de las motivaciones de estos predicadores. Seguramente había una buena motivación. Tristemente, hermanos, esto fue un gran problema y de hecho hay muchos libros escritos sobre muchas de las falsas profesiones que surgieron justamente a causa de un entendimiento superficial del Evangelio. Hermanos, ¿podemos orar por alguien que desea orar? Por supuesto, hermano. Por supuesto yo puedo guiar a una persona a orar, pero miren, déjenme darle el ejemplo de otro predicador que se conoció como el príncipe de los predicadores. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Charles Spurgeon. Hermanos, Charles Spurgeon creía en las doctrinas de la gracia, tenía una comprensión teológica sublime acerca de quién es Dios. Y noten la oración que él hacía cuando llamaba a los pecadores a confiar en el Señor. Hermanos, es algo tremendamente diferente. ¿Por qué? Porque entiende la distancia que hay entre un Dios soberano y un pecador miserable. No se trata aquí, que solamente tienes que aceptar a Cristo y listo, y ya eres cristiano, sí, yo soy cristiano, listo. Noten por favor y pongan atención a esto, y con esto, hermanos, voy terminando. Le tengo aquí, es cierto, la frase completa, pero déjenme leerlo, hay una foto, imagen que retrata un poquito a Spurgeon. Miren lo que él hacía y ponga atención en la diferencia. Cuando tienes una comprensión teológica correcta de quién es Dios y quién es el pecador, hermano, chuta que cambian las cosas. Hasta la forma de escribir cambia. Yo dije, la jerga cambia. Noten, antes de salir de este lugar, Spurgeon en el púlpito, susúrrele a Dios en ferviente oración diciendo, Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. Señor, necesito ser salvo, sálvame, invoco tu nombre. Únete a mí en esta oración que hago en este momento, diciendo, te suplico, únete a mí mientras pongo las palabras en tu boca y las pronuncio en tu nombre. Di, Señor, soy culpable, merezco tu ira. Señor, no puedo salvarme a mí mismo. Señor, quisiera tener un corazón nuevo y un espíritu recto. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Señor, no soy capaz de hacer nada. Ven y obra tú en mí, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Solo tú tienes poder, lo sé, para salvar a un pobre como yo.
¿A quién o a dónde habría ir si lejos huyera yo de ti? Mas ahora, desde mi propia alma, invoco tu nombre, temblando, pero creyendo, me echo enteramente en tus brazos, oh Señor. Confío en la sangre y en la justicia de tu amado Hijo. Señor, por favor, sálvame esta noche por amor de Jesús. Hermanos, ¿están entendiendo la diferencia? No se trata de decir, no, te acepto, tal es todo listo, ahora soy creyente. Spurgeon entendía muy bien quién era Dios y quién era el hombre pecador. Por eso él recuerda, y de hecho, justamente a David, cuando en el Salmo 51, David, ¿qué es lo que hace? Ya, Señor, te acepto, no dice eso. Dice, Señor, por favor, perdona mis rebeliones. Pero además dice, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Mis queridos hermanos, yo no sé si todos los que están aquí realmente son creyentes y han nacido de nuevo. Pero le invito esta mañana a inclinar su rostro. Y si usted desea orar al Señor, hágalo. Yo le puedo dirigir en una oración. No en una oración decisionista, no. Pero en una oración que clama al Señor, que usted muestra que se da cuenta que es un pecador y que nada puede hacer, pero que solo Dios puede salvarle. Ore conmigo. Incline su cabeza si desea hacerlo. Señor, comprendo por tu palabra que estoy muerto en delitos y pecados. Señor, entiendo que nada puedo hacer, que la salvación, como dijo Jonás, solo viene de ti. Señor, he aprendido por medio de la enseñanza de tu palabra, que incluso el creer es un don tuyo. También he aprendido que incluso el arrepentimiento viene de tu mano. Señor, me doy cuenta que quizás mi vida no está bien, que quizás no evidencio los frutos que debería evidenciar. A veces me complico con lo que se predica porque me molesta, porque noto que a veces no hago tu voluntad. Señor, ¿será realmente que he nacido de nuevo? Señor, tu palabra nos enseña que tú das la vida nueva. Señor, clamo a ti para que tú me des nueva vida. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo, ya no de religiosidad. Ayúdame, Señor, a experimentar la obra sobrenatural. Sálvame, Señor. Sálvame, te pido. Crea en mí, como dijo David, un corazón nuevo, porque me doy cuenta de que si tú no me salvas, estoy perdido. Señor, por favor, eres un Dios misericordioso. Y quienes clamamos a ti, sabemos que tú puedes escuchar a un pecador que clama por misericordia. Señor, sálvame, por favor. Te damos gracias, Señor. Amén.